Bien, bien. Hola, ya, hola, buenas noches a todos. Espero que ya me escuchen, ya somos 10, entonces ya hacemos ruido, ¿no? Este, un gusto otra vez estar aquí para la segunda parte de la plática que empezamos a dar el otro día acerca del tipo de cliente, de los distintos cuadrantes del cerebro, ¿no? Que ahorita justamente me gustaría empezar haciendo un recordatorio. Eh, Aquí Mariana me dice que hay un poco de ruido, no sé ustedes, es que está el ruido de la calle porque estoy justo en un balcón, entonces si hay mucho ruido, no sé si me escuchen bien o me cambio de lugar. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Ok, recuerden, pues para hacer preguntas, eh, levantar su mano y bueno, vamos a hacer también algunas actividades que voy a necesitar que participen y me gustaría escucharlos justamente, ¿no? Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar recordando lo que habíamos visto la vez pasada, así de manera muy breve para los que no les tocó. Entonces, la vez pasada quedamos que la idea era eh, pues hacer un poco de insight acerca de cómo cómo funcionábamos nosotros, ¿no? Cuál de los hemisferios utilizábamos más y cuál de los cuadrantes. Entonces, si recordarán, voy a ponerles una de las diapositivas de la vez pasada, si recordarán esta diapositiva, dividíamos nosotros inicialmente los dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo, que era el hemisferio mucho más racional, y el hemisferio derecho, que era el más artístico, creativo, ¿no? Y bueno, a su vez se dividía en cuatro cuadrantes, ¿no? El cuadrante, por ejemplo, el superior izquierdo, decíamos que era aquí representado como el azul, que es muy realista y actúa de manera como muy cognoscitiva, siempre como muy pensante, muy cuadrado, ¿no? Y su contraparte del lado izquierdo, pues sería realista, pero un poco más visceral, no tanto cognoscitivo, sino que se deja llevar un poco más por sus impulsos. Y después teníamos del lado derecho, que, que habíamos hablado acerca eh, de las personas que son idealistas y también, bueno, el amarillo, el idealista cognoscitivo y el rojo, el idealista visceral, que era el que hablábamos, que le gustaban mucho las relaciones interpersonales, ¿no? Y se preocupaba mucho por las personas. Entonces, a lo mejor ya todos tienen ahora sí bien, eh, ¿cómo se llama? Como diagnosticado, por decirlo así, a qué cuadrante pertenecen ustedes, ¿no? Entonces ahora sí, ya cuando ustedes saben pues, a qué cuadrante pertenecen, ahora sí la pregunta es, pues, ¿cómo lo aplico? ¿No? ¿Cómo aplico este conocimiento? Ya me conozco a mí, pero quiero conocer a mi cliente también. ¿Cómo puedo darme cuenta a mi cliente a qué cuadrante pertenece y cómo le tengo que llegar? ¿Sí? ¿Qué preguntas son las más adecuadas para él? ¿O qué es la información que yo le tengo que dar para engancharlo? ¿De acuerdo? Entonces yo les decía, eh, lo importante de saber esto es conocer y el objetivo de esta segunda parte es, pues, qué impacto tiene esto en la forma como trabajamos en otros equipos y con otras personas. Y a lo largo de esta segunda sesión vamos a identificar cuáles patrones lingüísticos utilizan nuestros clientes en este contexto de dominancia cerebral. Y bueno, también me gustaría, y esta parte más interactiva, pues que detectemos las pistas verbales y vamos a practicar entonces para detectar estas pistas verbales que indican las formas de pensar de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo es el lenguaje de nuestros clientes? Yéndonos cuadrante por cuadrante, ¿no? Entonces, nuestro cliente que utiliza su hemisferio izquierdo
y la parte racional, ¿no? Decíamos que era el cognoscitivo realista, que está en azul. Entonces, estas personas cuando hablan, o sea, su lenguaje normalmente usan acrónimos y palabras de moda, ¿no? Los acrónimos son como eh, a veces estas palabras que derivan de dos o tres palabras, pero forman una sola cosa, ¿no? Como, ¿qué puede ser? A ver, por ejemplo, los médicos utilizamos muchos acrónimos y podemos decir muchas cosas que para cualquier otra persona es incomprensible, ¿no? Entonces, oye, ya le hiciste el SPECT al paciente para saber si su, no sé, no se me ocurre otra cosa, pues, pero un acrónimo justamente sería SPECT, que deriva de que son las siglas de un estudio de imagen, ¿no? Entonces, los racionales les gusta utilizar mucho de estas palabras cortas, de moda, hablan con mucha claridad, son muy lógicos, les gusta usar hechos, datos, o sea, te pueden nombrar, ¿sabes qué? Es que ayer vi en la revista Nature o en una revista que tenga relevancia científica, ¿no? O sea, vi estos datos muy interesantes, leí estas estadísticas, son muy analíticos en ese sentido, ¿no? Y con eso apoyan sus puntos de vista. Eh, Hablan con oraciones y párrafos completos, o sea, pero son concretos, y hacen preguntas directas sobre qué evidencias tiene el producto, ¿no? ¿Qué resultados? Y van a encontrar personas que quieren que les digan, bueno, quiero saber en tantos días cuántos kilos y qué evidencias tiene, se han hecho estudios, qué estudios tiene el producto, me interesa mucho saber si tienes estadística. Entonces, personas que quieren saber estos datos como muy racionales. O sea, cuando alguien empiece con ese tipo de lenguaje, ustedes rápido lo pueden ubicar y decir, este cliente es un cliente que está utilizando su hemisferio izquierdo superior, ¿no? Entonces, es un racional. Entonces, pues tengo que tener yo la capacidad de eh, utilizar ahora sí que su lenguaje para poderlo enganchar, ¿no? Y luego, de la contraparte del lado izquierdo, pero en la parte inferior, que decíamos que es el que es un poco más visceral, que se llama organizador. El organizador usa palabras precisas y detalladas. A veces habla en un tono de voz apático, como muy calmado, muy monótono. Eh, Son un poco escépticos, ¿sí? Entonces pueden, eh, aunque ustedes les estén dando datos duros, a veces al principio decir, no, pues ese tipo de cosas como que a mí no me llegan, es que, ¿no? Hacen preguntas muy precisas y se requieren con ellos respuestas concretas, ¿no? Acerca de la seguridad del producto, la fiabilidad, las reglas del gobierno, ¿no? Todo esto de, ok, es que la FDA y todas las otras regulaciones que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Guías, valoraciones de procedimientos, todo esto es muy importante para las personas que utilizan su hemisferio izquierdo, pero la parte más visceral, el organizador. ¿Ah? Y luego tenemos a los del lado derecho, y ahí tenemos a las personas que utilizan la parte en el cuadrante superior del lado derecho, que decíamos que son más cognitivos, que son, decíamos, son muy emprendedores. Entonces, ellos normalmente usan un discurso abstracto, usan metáforas, usan un lenguaje visual como, te pueden decir, a ver, vea, dibuja en tu mente, imagina, hablan en frases, se detienen en medio de las oraciones, hacen preguntas generales sobre conceptos, beneficios del producto, la vanguardia, ¿sí? La razón para innovar. Entonces, a ellos no les interesan tanto los datos científicos y estadísticos, sino más bien la razón por qué innovar, por qué emprender, ¿no? El producto. Y luego, eh, el interpersonal, que estas personas normalmente su lenguaje va a ser utilizando historias acerca de personas para ilustrar sus puntos de vista, son bastante platicadores, hablan con entusiasmo acerca de asuntos personales, entonces normalmente a ellos les tienes que platicar con
historias de vida, eh, con muchas de las fotos que tenemos de personas que han tenido grandes resultados, ¿no? De cómo se han sentido, que han mejorado su estado de ánimo incluso, que han mejorado su calidad de vida, ¿no? O sea, personas que a lo mejor estaban previamente con la autoestima muy baja, que se sentían tristes, y cómo esto les ha cambiado su vida, ¿no? Para bien, ¿no? Cómo el producto les ha cambiado. Para ellos, ese tipo de cosas es lo que les mueve, ¿no? Les preocupa mucho la gente en general y los pacientes en particular, y hacen preguntas frecuentes sobre cómo una acción afectaría la calidad de vida, ¿no? Entonces, a estas personas hay que hablarles así, de forma muy humana, digámoslo así, ¿no? Entonces, como pueden ver, y como veíamos la vez pasada, tenemos nosotros que tener la capacidad, como líderes independientes Vibri, de podernos adecuar a estos 4 esquemas, ¿no? De pensamiento. Entonces, y parte de lo que quiero que hagamos más adelante es que cada quien intente utilizar no su cuadrante, porque eso le sale muy bien, pero sino el cuadrante opuesto, ¿sí? Entonces, vayan pensando ahorita eh, cómo le venderían la oportunidad de Vibri, y también cómo venderían el producto, ¿no? A una persona que utiliza el cuadrante opuesto al que ustedes usan o utilizan, ¿no? Y la idea, como les digo, es que sepan justo cómo llegarle a los 4. Vayan ustedes visualizando qué le dirían a las personas que utilizan estos cuadrantes, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Una pregunta? A ver, un segundito. ¿No? Ok, bueno. Y entonces, ¿cuáles son las preguntas que normalmente les va a hacer uno de los clientes que, dependiendo su cuadrante con el que piensa, ¿no? Entonces, un cliente que utiliza el hemisferio izquierdo, el superior, el racional, entonces normalmente les va a preguntar, oye, entonces, ¿cuál es el ROI a la inversión de la capacitación? ¿No? El ROI es por sus siglas, es un acrónimo de lo que hablábamos hace rato justamente, ¿no? En inglés, que significa el retorno de la inversión, ¿no? Return of Investment. Y entonces normalmente les va a preguntar, oye, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? O si invierto, ¿qué tengo que hacer para ganar más? ¿Cuál de los planes me conviene más para recuperar? O sea, les interesa datos duros que ustedes tienen que manejar perfectamente acerca del negocio, por ejemplo, ¿no? Eh, Les pueden preguntar cómo quedó el cálculo de incentivos, tienen que manejar entonces ustedes perfectamente todo, cómo se hacen los incentivos, los rangos, todo ese tipo de datos para ellos son muy importantes, ¿no? Eh, y entonces les podrán preguntar este tipo de datos duros, ¿no? Y luego, las personas que son organizadoras les preguntarán, oye, ¿el producto qué tan seguro es? ¿Qué tan seguro es el negocio? ¿Sí? ¿En qué factores se basa? Luego, ¿cuántas personas necesitan para llevar a cabo este proyecto de manera exitosa? ¿No? ¿Cómo lo valoro? Entonces el organizador necesita que le des paso por paso cómo tiene que ir llevando, por ejemplo, el producto, o cómo tiene que ir llevando el negocio, ¿no? Oye, paso 1, haz esto, paso 2, paso 3, de manera muy ordenada, ¿no? Cuando ellos son los organizadores. Y luego, aquellos que utilizan su hemisferio derecho, los experimentales, les preguntarán, oye, ¿por qué Vibri hace la diferencia, no? Y les podrán decir también qué otras nuevas metodologías existen para poder afrontar esto, ¿no? ¿Qué otros productos? ¿Qué es lo más novedoso que hay en el mercado? Y bueno, esta plática está basada en pues, otra cosa, pero se puede aplicar, ¿no? Y luego el interpersonal les preguntará
pues quién se beneficiará más, qué impacto puede tener este programa en la gente, cómo impacta al núcleo del asociado, qué costos, se preocupa por los ingresos económicos de las personas que lo van a comprar, ¿no? Entonces el típico que está muy preocupado de que ¿y si no lo puede pagar? ¿Y si es muy caro? ¿Sí? Entonces me interesa mucho justo las demás personas, ¿no? Los clientes. ¿Cómo, ahora bien, cómo los clientes solucionan los problemas, ¿no? El racional analiza, entonces realiza el análisis de toda la información que ustedes les dieron, y bueno, eso lo manejan con lógica y racionalmente. El organizador establece los hechos de una manera organizada, los maneja detallada y cronológicamente. El experimental visualiza, ¿sí? Entonces adquiere una perspectiva general de los hechos, los maneja de manera intuitiva y holística. Y el interpersonal siente, es como muy apresivo con los hechos y los maneja de manera emocional, ¿no? Entonces está el analítico, el organizador, el que visualiza y el que siente, ¿de acuerdo? Así es como van a solucionar ellos los problemas en general. Entonces, ¿cómo tengo que darle yo el mensaje a mi cliente? ¿Cómo tengo que, qué información le tengo que dar, ¿no? Entonces, si mi cliente es una persona racional, que es el superior izquierdo, entonces le tienes que dar un análisis crítico de todos los datos duros, decíamos, le tienes que dar hechos, no le tienes que decir ni mentiras ni cosas que no te constan, porque luego lo va a detectar o se va a sentir desconfiado si tú le estás diciendo algo que no consta. Tienes que darle mucha exactitud técnica de los datos con los que sí se cuentan. Tienes que darle pues, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Hay que expresar bien tus ideas. Los datos tienen que ser hechos basados normalmente con gráficos si se puede. Y la información pues obviamente tiene que ser breve, tiene que ser clara, precisa, ¿no? No les gusta que les des rodeos, ya decíamos. El organizador, que es el izquierdo, inferior izquierdo, el verde, a ellos les tienes que llegar con un plan de acción, con tiempos detallados, de decirles, ¿sabes qué? Una vez que haces tu reto, que lo vas a hacer durante 10 días, y durante estos 10 días el plan es así, así, entonces vas a ver estos cambios, y posteriormente si te gusta y el negocio es así, y todo el plan, ¿no? Como muy detallado, con referencias exhaustivas, con las reglas del juego y los procedimientos, les tienes que dar paso a paso, tienes que ser conciso, si se puede por escrito también y por adelantado, sin divagaciones. Luego posteriormente, yéndonos al lado derecho, al experimental, que es el superior derecho, le tienes que dar pocos detalles, exprésale que tienen la libertad de explorar, como de reinventar el negocio, hacerlo a su manera, como que buscar nuevas formas de llegarle a la gente, eso le va a gustar. Tienes que darle metáforas que sean visuales, darle una vista general, ¿no? Ser nuevo, ser divertido, imaginativo, y bueno, que estés alineado a estrategias a largo plazo. Y el interpersonal, lo que tienes que hacer es pues, ser muy abierto, hacer una discusión informal, que sea expresiva, reconocer los efectos que tienen otros, reconocer lo que la gente siente, escuchar y bueno, comprender es muy importante, o sea, porque recuerden que les gusta platicar y sin que tenga estos compromisos ocultos. Entonces, así es como deberíamos de abordar entonces a cada uno de los distintas personas de los distintos cuadrantes, ¿no? Y entonces ahora lo que me gustaría, después de esto, es que trabajemos en, en, ¿cómo se llama? En un ejercicio. Quiero que ustedes se pongan a prueba
Yo sé que a lo mejor no todos los podremos escuchar, pero sí me gustaría que 3 o 4 puedan participar. Y como les decía, quiero que 2 me intenten decir el producto, ¿no? Y el reto como tal, utilizando el cuadrante opuesto al que con el que ustedes utilizan, ¿no? Y otros 2 que me digan un poco el plan de negocio, utilizando igual su cuadrante opuesto. Entonces, no sé, ¿cómo ven si este, les doy un par de minutos para que más o menos lo piensen? Y ahorita, si hay, eh, les digo, unas personas que quieran ayudarme con esto, estaría fabuloso. ¿Ah? ¿Alguna duda o pregunta? A ver, estamos teniendo fallas técnicas, que no puedo ver sus preguntas, pero ahorita ya estamos acondicionando la laptop de Mariana para poder manejar el webinar. ¿Vale? Pero mientras vayan pensando en este ejercicio, ¿sale? Muy bien. Ahora sí, levanten su mano, por favor. Muy bien, ¿alguien levanta su mano? Marco, vamos a abrir ahorita el micrófono. eh, para que nos compartas, ¿vale? Dame un segundito, me voy a acomodar.
Sí. Y vente aquí a lo de la cámara. Más fácil.